Agradecemos al Señor que nos esté dando esta hermosa oportunidad de comunicarnos con ustedes por medio de este medio electrónico este domingo 5 de abril del año 2020, en el que sin duda alguna nosotros podemos darnos cuenta que se viven momentos difíciles en el mundo y también en nuestro país. Y por ello es muy importante que nosotros aprendamos a tener plena confianza en Dios. Pero indudablemente, pregunta, si nosotros no podemos tenerle confianza a Dios si no le conocemos, así como nosotros no podríamos tener confianza en un abogado y quererles poner nuestros casos si no le tuviéramos confianza, lo mismo diríamos del médico, del contador, del mecánico. Por ello es que en esta hermosa mañana nosotros queremos y deseamos con todo nuestro ser que esta reflexión que estamos compartiendo con ustedes le hemos titulado ¿Crees en Dios? Porque la mayoría de los creyentes, cuando se hace esta pregunta, sin duda alguna todos dicen sí creemos en Dios. Sin embargo, donde nosotros vamos a poder demostrar que efectivamente nuestra confianza está en Dios es en los momentos precisamente de lucha, en los momentos de crisis, en los momentos de problemas como los que ahorita estamos viviendo en nuestro país. Es por ello que cuando nosotros hemos estado aprendiendo en nuestras 9 lecciones que Dios es digno de total confianza porque Él es uno, Él es grande, Él es perfecto, eterno, autoexistente, inmutable, omnipotente, omnisciente, omnipresente, eterno, todopoderoso, santo, justo, verdadero y veraz y fiel. De tal manera que cuando nosotros empezamos a conocer a Dios, donde Él se manifiesta así por medio de su palabra, podemos estar confiados porque sabemos que en Él estamos seguros. Y cuando hablamos de que estamos seguros, no quiere decir que nosotros vamos a creer que en un momento de crisis, como hijos de Dios, no estemos sujetos también a padecer. Sin embargo, sí sabemos que Dios nunca nos va a dejar, que Dios nunca nos va a desamparar, sino que siempre nos va a sostener con la diestra de su justicia. Es por eso que en esta mañana nosotros estamos compartiendo esta reflexión. ¿Crees en Dios? Y podemos encontrar ahí un pasaje muy específico donde el maestro les dijo a sus discípulos, subiéndose en la barca, vamos a pasar del otro lado. Y la Biblia me dice que el maestro se durmió. De pronto los discípulos se encontraron que el mar se puso violento y el viento era tan tremendo que tuvieron miedo. Y nos preguntaríamos, ¿cómo es posible si el maestro estaba con ellos? Sin embargo, vemos que en ese momento de crisis y en ese momento de problema, tuvieron que irlo a despertar. Y le preguntaron, Maestro, despiértate porque perecemos. Y el maestro les dijo, ¿por qué temen? ¿Por qué tienen miedo? Hombres de poca fe.
y él reprendió al viento y a la mar, y hubo una grande calma. ¿Qué entendemos en esto? Que aún sus discípulos en ese momento no tenían un conocimiento pleno de quién era el Maestro, porque sus mismas palabras lo denotan al decir: ¿quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Hoy, mis amados hermanos, es tiempo de que nosotros también aprendamos a fortalecernos en el Señor. La Biblia me enseña de un pasaje bíblico, así como hay muchos, pero hay uno que quiero compartir con usted, y ahí me habla de la vida de David, cuando él realmente tuvo temor de que el rey Saúl lo matara. Y en ese momento prefirió irse, porque dijo: si permanezco aquí, porque el rey Saúl lo andaba persiguiendo, y dijo: si yo permanezco aquí, va a llegar el momento en que el rey Saúl me va a matar. Y tomó la determinación. Pero ojo, mis amados hermanos, aquí nos enseña una grande verdad: nunca debemos tomar determinaciones sin antes no consultamos a Dios. David siempre consultaba a Dios, pero en esta ocasión no encuentro que él haya consultado a Dios, sino él determinó irse con los filisteos. Y ahí estuvo 1 año, 4 meses. Pero la Biblia me dice que Dios tenía que corregir a David. Y lo encontramos de pronto cuando el rey filisteo le dice: sabes, quiero que me acompañes porque vamos a luchar contra Israel. Pero la mayoría de los príncipes filisteos le dijeron: no, ¿cómo crees? ¿Cómo te atreves a que éste venga con nosotros? En el fragor de la batalla puede irse contra nosotros, porque este es del que se hablaba, que Saúl mataba a sus 1000 y David a sus 10,000, de tal manera que despáchalo, no lo queremos con nosotros. Y el rey dijo: pero conmigo ha sido fiel durante todo este tiempo. Sin embargo, ellos dijeron: no lo queremos. Y entonces David regresó a la ciudad de Siclac, donde le habían dado la oportunidad a este rey, pero se encontró con un grande problema. Sus esposas, sus hijos, sus riquezas, no solamente de él, sino de todos sus valientes, habían sido llevadas por los amalecitas. Y entonces quiero que vean este momento tan dramático del que nos habla la Biblia. David, un guerrero extraordinario, sus guerreros hombres valientes, y sin embargo la Biblia me dice que el estado de ánimo de ellos era tan doloroso que se pusieron a llorar. ¿Entiende usted eso? Hombres recios, fuertes, pero estaban llorando como niños. Sin embargo, en ese momento David, me dice la Escritura, la Biblia me enseña que se fortaleció en Dios. La palabra fortaleza significa del original de una palabra sasak, que quiere decir agarrarse o de aferrarse a algo. David dice que se fortaleció en el Señor, se tomó de él. Pero quiero llamar su atención. Él dijo: no voy a cometer el mismo error de no consultar a Dios. Y mandó pedir dirección de parte de Dios. Y entonces él le preguntó al Señor: Señor, ¿puedo ir a buscar a los amalecitas? Y el Señor le contestó y le dijo: sí, ve, porque yo te los voy a entregar en tu mano. Y David obedeció a Dios. ¿Y sabe qué es lo hermoso y lo maravilloso?
que Dios es fiel en cumplir su palabra. Logró darles alcance, recuperó a sus esposas, a sus hijos y todo el botín, no solamente el que les habían robado a ellos, sino aún el de los amalecitas. ¿Qué nos enseña esto? Lo que la palabra del Señor me muestra en las enseñanzas del Divino Maestro cuando dice que en los momentos de crisis, en los momentos de lucha, nosotros tenemos que aprender a tomar nuestra confianza total en Él. Él dice que busquemos primeramente su reino y su justicia y todo lo demás nos sería añadido. De tal manera que yo sé que en estos momentos quizá alguien se está haciendo la pregunta, ¿y si pierdo mi trabajo? ¿Y si ya esto se prolonga un poco más? ¿Qué vamos a comer? ¿De qué nos vamos a alimentar? Y hay temor en la gente. Pero lo más tremendo, en esta reflexión que estoy compartiendo con ustedes, les decía que se titula ¿Crees en Dios? Porque si creemos en Dios, entonces sabemos que aún en los momentos más adversos, Él está ahí con nosotros para sacarnos adelante. Quisiera yo compartir contigo a través de unas escrituras que te voy a pedir que las leas con calma en tu hogar. ¿Cómo fortalecerme en el Señor? Y decíamos que fortalecer en su palabra original significa sasak, que quiere decir agarrarse de algo, aferrarse de algo. La palabra del Señor me dice por labios de nuestro Señor Jesucristo, narrando una historia. ¿A quién compararé al hombre sabio que edificó su casa sobre la roca? Pero el hombre necio la edificó sobre la arena. Pero cuando nosotros le creemos a Dios, le tenemos confianza, sabemos que aunque vengan los vientos, los huracanes, las tempestades, si estamos en la roca inamovible que es Jesucristo, no vamos a caer y Él nos va a sostener. Pero hay que aferrarnos, agarrarnos de Él y de todas sus promesas. Así como David se fortaleció en el Señor, Él quiere que nosotros también aprendamos a fortalecernos en Él. El apóstol Pablo, hablando a Timoteo en el capítulo 1, verso 12, le dice el apóstol Pablo, hablándole al Señor, Señor, mira, yo soy indigno de que tú me hubieses llamado para servir en el ministerio, porque fui un perseguidor, fui un perverso, fui un malvado. Y sin embargo, el Señor le tiene que decir que lo fortaleció, lo tuvo por fiel y lo puso en el ministerio. De tal manera, mis amados hermanos, cuando nosotros creemos que es por nuestras fuerzas, por nuestra capacidad, Dios nos muestra que es por su misericordia, por su gracia, que aun siendo pecadores, Él tuvo piedad de nosotros. Romanos capítulo 4, versículo 20, nos dice, cuando yo estoy plenamente convencido, me voy a fortalecer en el Señor. Y este pasaje hace referencia al momento en que Dios le había prometido a Abraham un hijo de su sangre, de sus entrañas. Pero ya Abraham era un anciano y su esposa también. De tal manera que él le creyó a Dios, no en lo que estaba viendo, no en lo que estaba oyendo, sino se fortaleció en lo que el Señor le dijo que le iba a dar un hijo. Y no miró que su cuerpo ya no tenía esa vitalidad para engendrar,
ni el de su esposa. Sin embargo, él se mantuvo creyendo en lo que el Señor le había dicho. Dice que eso le fue contado por fe. Yo sé que en estos momentos, amado, son momentos difíciles donde puede entrar la angustia y la desesperación de que qué va a pasar contigo, qué va a pasar con tu familia. Pero yo quiero decirte que así como lo hizo David, fortalécete en el Señor. Confía en Él, dice la Biblia. Encomienda a Jehová tu camino. Espera en Él y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. De tal manera que encontramos que en los momentos de lucha, en los momentos de problemas, Dios nos ha dotado de la armadura para que podamos resistir. Aún me dice la Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 10, que nos revistamos de la armadura. Pero, ¿qué armadura? La de Saúl cuando quiso prestársela a David, esa no sirve. Sino él dice que esa armadura de Efesios capítulo 6, dice, es la armadura de Dios. Y nosotros tenemos que ponernos toda la armadura para que cuando vengan los ataques del enemigo y diciendo, Dios no va a ayudarte, ni que fueras tan bueno, yo tengo que revestirme de Cristo, porque eso significa la armadura. Quiere decir que tengo que hacer a un lado toda mi confianza en mi capacidad, en mis relaciones, en las religiones que el mundo tiene, y tengo que fortalecerme en Cristo y poder decir lo que un día el apóstol Pablo también dijo, todo lo puedo en Cristo, porque Él es mi fortaleza. De tal manera, mis amados hermanos, que tenemos que cada día orar a Dios como Él nos ha mandado. Clama a mí, le dijo al profeta Jeremías, y yo te responderé y yo te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú ni siquiera conoces. De tal manera, mis amados hermanos, el Salmo 138, verso 3, nos habla de poner nuestra confianza en el Señor. Él nos quiere fortalecer. Quiere que cada uno de nosotros, cuando venga la tempestad, no nos tire rápido con un simple vientecito. Ya tenemos que entender que estemos firmes en Él. ¿Qué es lo que debo de hacer? Lo que debo de hacer es orar. A veces la respuesta que esperamos no es la que le estamos pidiendo al Señor. Si tú eres alguien que tiene un negocio y que estos días en que se ha dicho que la mayoría de los negocios tendrían que cerrarse, lógico que es que vas a tener, ¿qué cosa? Esa zozobra, a lo mejor esa angustia. ¿Qué va a pasar? Si de ahí, Señor, tú me provees para poder suplir las necesidades de mi familia. Pero recuerda esta reflexión. Yo te hacía una pregunta. ¿Crees en Dios? Porque si creemos en Dios, sabemos que con Él vamos a estar seguros. Y aún decía Habacuc en el capítulo 3, nos decía Habacuc, aunque no haya higos en las higueras, ni tampoco haya
uvas en las vides. Hablaba de un momento de crisis muy difícil. Sin embargo, su confianza estaba en Dios y dijo: yo, a pesar de todo ello, con todo te alabaré. Tenemos que confiar en Dios. Él nunca nos va a desamparar, porque Él es un Dios fiel, que nos sigue diciendo hasta este día: yo nunca te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y quisiera terminar esta reflexión mencionando dos personajes maravillosos de la Biblia que pasaron por momentos de lucha y de crisis, sin embargo se mantuvieron firmes en Dios. Sin duda alguna te estarás preguntando, uno de ellos fue Daniel. Daniel se propuso en su corazón agradar a Dios. Y llegó el momento en que lo encontramos en una situación muy comprometida y muy difícil, donde es arrojado al foso de los leones, pero él se mantuvo firme, creyendo en el Señor. Y tú conoces el desenlace de esta historia. El Señor lo guardó. Más adelante encontramos de tres jóvenes que también se mantuvieron sólidos y firmes en su convicción de adoración y fidelidad a Dios, y que esto les costó que fueran arrojados al horno de fuego. Y sin embargo ahí el Señor los libró, los guardó y los sacó victoriosos. Y así podríamos mencionar muchos y muchos personajes donde en los momentos de crisis aprendieron a poner su confianza en Dios y el Señor siempre les sacó adelante. De tal manera, mis amados hermanos, no solamente de la Iglesia Lirio de los Valles, sino de todos aquellos que han de habernos estado escuchando en esta reflexión, no tengan temor, así como el Señor les dijo a sus discípulos: no tengan miedo. Y si verdaderamente conocemos a Dios, no podríamos decir lo mismo que sus discípulos: ¿quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Nosotros sí sabemos que es el Señor de señores, el que nos ha dicho: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. De tal manera, mi amado hermano y hermana, yo te invito en este momento a que inclinemos nuestro rostro y hagamos esta oración diciéndole: Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo, estamos aquí, Señor. Sabemos que los momentos que vive el mundo no son fáciles, y también nuestro país, Señor. Pero tú has dicho que tú siempre nos vas a guardar y a sostener, y nosotros lo creemos. De tal manera que yo te ruego, mi Señor, que en este momento nos reconozcamos delante de ti y que le digamos: Señor, perdóname. Perdóname porque yo creí que creía en ti, Señor. Pero en los momentos de prueba hay esa angustia, ese temor. Se me olvida que tú dijiste que mientras estuviéramos aquí en este mundo tendríamos aflicción, pero también nos dijiste, Señor, que confiáramos, porque tú has vencido al mundo. Yo bendigo y exalto tu nombre, Señor, y te doy gracias porque en verdad podemos confiar plenamente en ti. Y yo sé que nos vas a sacar adelante, Señor. Así como sacaste a Job aún de esos momentos muy difíciles,
lo harás con cada uno de nosotros si somos capaces de aferrarnos de ti. Gracias, Padre. Muchas gracias te doy con todo mi corazón por esta oportunidad que tú me das de poder dirigirme a mis hermanos y decirles que aprendamos a fortalecernos en el Señor. Que Dios los bendiga y los guarde, y espero que muy pronto, amados hermanos, nos podamos nuevamente reunir para abrazarnos, para exaltar y bendecir el nombre del Señor. Gracias, gracias, muchas gracias, mi Señor Jesucristo. Amén. Saludos y bendiciones para todos mis amados hermanos.